Un 30 de agosto de 2011 desapareció sin dejar rastros José Pocho Morales en la tranquila localidad de San Jaime de la Frontera, en la provincia de Entre Ríos. Su sorpresiva ausencia se produjo en horas de la noche a escasos metros de la agencia de quiniela que tenía en la calle principal del poblado. Ya pasaron 13 años del misterioso hecho y nunca se supo nada al respecto. Somos convocados, en esa oportunidad yo no me acuerdo el horario o el día preciso, pero creo que fue inmediatamente de sucedido eso o al día siguiente. Nosotros salimos a cualquier hora cuando somos convocados. Nosotros hace ya aproximadamente de 2 a 3 décadas tenemos los gabinetes móviles o digamos laboratorio móvil, donde colectamos todo lo que se reúne en la escena del crimen y nos convocan y nosotros, yo en ese momento era director y uno de mis colaboradores era Fernando, el comisario Fernando Maggioni, y gente del laboratorio. Nosotros llevamos un especialista por cada área en realidad para esos casos, porque en principio esto fue una desaparición y no se tenía más noticia, y de lo que todavía no se ha tenido más noticia. Y esa desaparición, bueno, primero se fue una búsqueda por la policía local y demás, y después, al no encontrárselo, obviamente, nosotros asistimos para colaborar con la investigación. Nosotros siempre lo que se hace es colaborar paralelamente con la investigación, y donde se detectan o se colecta hay una escena del crimen, ahí intervenimos y le damos prioridad a eso, y esa prioridad está dada en que siempre nosotros decimos que la escena del crimen debe ser inalterable, no se debe alterar. El hecho sucede el 30 de agosto del 2011, o sea, hace 13 años a la fecha, y la hora estimada, leyendo ahora los partes, fue alrededor de las 20:30, 20:45. Nosotros tomamos conocimiento en forma inmediata, primero justamente por el jefe departamental de Federación, San Jaime. La ciudad de San Jaime depende de Federación, pero a la hora de sucedido, de la novedad que recibe su familia, la esposa de Morales llama al subjefe de provincia, el comisario general Rosatelli, con quien tenían una amistad de más de 20 años, toda la familia con él, y él me comunica y me da los pormenores de las circunstancias, de cómo había desaparecido cerca de la agencia perteneciente a ellos, en bicicleta. Bueno, yo dispuse justamente que quien guíe la investigación sea el comisario general Rosatelli, primero porque tiene una vasta experiencia en investigación, en su trayectoria como profesional, y segundo que él conocía perfectamente la ciudad porque había estado muchos años de jefe de comisaría de San Jaime en su juventud, así que no solamente conocía y era amigo de la familia, sino que también conocía toda la ciudad, toda la gente. Es una ciudad chica, y todos sus alrededores. Bueno, el otro hombre que destaqué inmediatamente fue al comisario general Colazo, un hombre licenciado en criminalística, también con muchísima experiencia. Este hombre estuvo en la pericia del caso Yabrán, así que inmediatamente se constituyó en la ciudad y nosotros dispusimos todas las medidas urgentes, previo conocimiento del señor ministro, el contador Adán Bal, quien ordenó que pusiéramos todo lo que teníamos a nuestro alcance para que esa persona apareciera. En virtud de eso es que se destacaron en las primeras horas personal de la departamental Feliciano, Federal, Federación,
Y transcurridas las horas que no aparecía, ya se sumó personal de las brigadas, de la Policía Rural y de otras departamentales. Muchísima gente, se rastrillaron todos los lugares. Además, bueno, con canes, con helicópteros, lanchas, porque hay arroyos en las inmediaciones. Bueno, yo recuerdo, ni bien tomamos conocimiento, que como en todos los hechos que tuvimos durante casi 10 años que estuve de ministro de Gobierno, siempre nos aplicábamos inmediatamente a buscar una solución. En ese caso, una desaparición de una persona mayor, bueno, dispuse a través de la Jefatura Central una movilización muy importante, eran más de 200 policías que hicieron un rastrillaje durante muchos días. Se llevaron adelante distintas medidas, o sea, se puso a disposición todo lo que en ese momento teníamos, los recursos humanos, los recursos materiales. Se siguió en la investigación porque, bueno, no había ningún tipo de rastro. Es algo muy extraño porque cuando ocurre algún hecho siempre queda una evidencia, siempre queda algún elemento que se encuentre que permite continuar con la investigación. En este caso, nosotros sabíamos que había ido a un almacén, había comprado algunos alimentos y no estaban ni los alimentos ni la bicicleta con el que él habitualmente se trasladaba. Así que seguimos recorriendo, seguimos los rastrillajes. Luego hasta se tomó la decisión de desagotar los pozos negros de San Jaime. Se hicieron muchísimos desagotes, buscando, no se encontró nada de eso. En distintos lugares se levantaban muestras genéticas. En ese momento había un gran incipiente, pero un gran desarrollo de todo lo de la genética. La policía tenía su capacidad, pero fuimos a Buenos Aires buscando la inminencia que había en genética. Si no mal recuerdo el apellido era un médico, un doctor de apellido Corach. Se buscó digamos, el asesoramiento para tratar de encontrar algún tipo de rastro. Y bueno, lamentablemente, aún todo el esfuerzo que se hizo, no se encontró nada. Se encomendó la tarea, en ese caso, al subjefe de policía, Rosatelli, que es una persona con muchísima experiencia y es oriundo del lugar, por lo tanto conocía perfectamente la región. Así que bueno, se hicieron todos los esfuerzos, se cumplieron también todas las directivas, porque en todos estos casos, si bien la policía investiga, siempre lo hace subordinado a la justicia, en este caso la Fiscalía de Chajarí. Así que se llevaron adelante todas las gestiones, pero lamentablemente no se pudo encontrar ni siquiera un rastro que permita llevar adelante una investigación con algún resultado que de hecho nunca apareció. Terminando tareas de la escuela de mi nene y después ya, bueno, quedarnos en casa. Así que todavía era tempranito, ese día no hacía mucho frío, por lo menos no es por la tarde, y salimos entonces a dar una vueltita. En San Jaime es todo muy chiquitito, muy así que un recorrido cortito. Lo llaman a Walter para avisarle que el papá no había llegado, ya era así, cerca de las 20:15, 20:30 de la nochecita, que no había llegado a pasar en las jugadas, porque él hacía corredor en la calle, levantaba quinielas en la calle, ¿no? Así que no había llegado. Y bueno, nos dimos una vueltita también por la agencia, paramos, conversamos con la mamá, el hermano de Walter, en ese momento creo que estaba en San Jaime, sí, le avisamos también como para que él recorra por si le había pasado algo en la calle y no lo encontramos más. En ningún momento, a partir de ese día, nunca más una noticia de Pocho. Así que bueno, quedamos a partir de ahí con la incertidumbre de saber qué es lo que había pasado. Yo esa tarde, por supuesto, mucho más temprano, cerca de las 6 de la tarde, lo había visto, había conversado con él, y, pero nada importante, más que un saludo del día. Así que bueno, quedamos a partir de ahí con la incertidumbre de lo que le pasó a Pocho, cerca de las 20:30 de la noche, ¿no? Del 30 de agosto del 2011. Pocho Morales tenía 66 años y vivía con su esposa y sus 2 hijos. Según la investigación policial, a las 20:07 del 30 de agosto, el aparato inalámbrico de apuestas registró la última jugada de un vecino
que vivía a la vuelta de la agencia. Morales intercambió unas palabras, pedaleó su bicicleta roja hasta la esquina, dobló y se detuvo cerca de la puerta de su tómbola Pochito. En la vereda habló unos minutos con una vecina que le dio el pésame por la muerte reciente de su hermano y siguió su camino hasta la esquina para luego volver antes de las 20:30 en que cerraba la quiniela. Pero nadie supo si eso ocurrió realmente. No hubo nuevas apuestas ni regresó a la tómbola. Desapareció de la faz de la tierra. Justamente era una agencia de tómbola, recuerdo que era la 576, que está ubicada ahí sobre una de las calles, si no la calle principal de la localidad, San Martín. Bueno, que en ese momento estaba conducida por la esposa de don Juan José, doña Beatriz, que ella era la que atendía el local, ¿no? Y Pocho en su bicicleta, en una bicicleta color roja, en una bicicleta con un canasto, te recorría las calles de la localidad con su maletín, con su póster, justamente buscando las jugadas, y tenía una especie de morral de tela azul. El día de la situación, él alrededor de las 20, más o menos, 20:07, 20:10, pasa por una jugada en una casa de un cliente, al lado de una carnicería. Eso es lo que nosotros recabamos, digamos, de la información antes de comenzar a trabajar, que reconstruimos el minuto cero, que eso lo hacemos protocolarmente, y se dirige hacia el local comercial. En el local comercial es que se descarga esa jugada que había tomado, manifiesta ir a tomar precisamente 4 jugadas más, que son de clientes que le habían pedido. Tiene el cruce con doña Elba, que es donde le da el pésame por la reciente pérdida del hermano, el fallecimiento del hermano. Hay un diálogo ahí, ella se quiebra y llora, congojada por la pérdida natural, y él continúa su marcha con su bicicleta. La repercusión, sin duda, inmediatamente, un pueblo chico, todos conocidos, hizo que se movilizaran y realmente nosotros acompañamos, inclusive hemos recibido con el señor ministro en ese entonces al intendente, a la comunidad representativa de ese lugar. Había una sobrina que trabajó muchísimo acompañando a sus familiares. Hicimos todo. Y quiero destacar también el trabajo de la fiscal que estaba a cargo de la investigación, la Fiscalía de Chajarí, Robaira, creo que es el apellido de la doctora, quien, abocada a la causa, inmediatamente dispuso todas las medidas que nosotros necesitábamos. Es más, se constituyó en el lugar, acompañó al personal policial y se hizo un relevamiento, por ejemplo, de pozos negros que todavía no habían quedado desafectados, así que se desagotaron todas. No sé la cantidad, realmente no recuerdo, pero muchísimos. Y después otra medida muy llamativa que dispuso la fiscal, por eso la destaco, fue una visita a todos los domicilios de la ciudad y con la autorización de sus dueños, y se ingresaba y se hacía un relevamiento en la casa. Y bueno, la persona que se negaba, por supuesto, se otorgaba inmediatamente la orden de allanamiento, pero no hubo tal inconveniente. Sí, hicimos varios allanamientos que iban surgiendo de la investigación. El señor ministro Adán Bal se comunicó a la Nación y pudimos obtener un georradar
que nos acompañaba en los rastrillajes que se hacían en las inmediaciones. Nosotros nos acercamos a la comisaría, primero fue una exposición para la búsqueda acá en la localidad, y inmediatamente ahí, ¿no? Como te repito, San Jaime, por supuesto, es muy chiquitito, así que la gente también ya se fue enterando de que Pocho no había vuelto a la agencia de Quiniela, que es propiedad de ellos. Así que también la gente se sumó como a recorrer y buscarlo, y ya después, sí, cerca de las 22 horas hizo una denuncia formal donde se avisó a la fiscalía, después tenemos de la fiscalía de la ciudad de Chajarí, así que bueno, ya vino la fiscal un poquito más tarde, pero se fueron acercando sí las autoridades. En realidad quedamos todos en la búsqueda en ese momento por las zonas aledañas al pueblo, por las dudas si alguien le había hecho algo. No hubo nada, no se encontró nada, él siempre recorría el pueblo en bicicleta, tenía la valija donde levantaba la quiniela, así que nada, no había nada, ni tirado, ni que por ahí digas, bueno, acá pudo haber pasado algo, que te lleve como a pensar que lo levantaron o alguna situación, así que nada, bueno, de los días siguientes fueron sí en realidad ya las autoridades de la policía de la provincia de Entre Ríos que comenzaron la búsqueda. Y bueno, en ese momento llegaron a San Jaime muchísimos cadetes que paraban en el polideportivo de acá de San Jaime. El municipio los atendía y recorrían las zonas aledañas, ¿viste? Bastante campo, así que bueno, recorrían y buscaban y rastrillaban, pero sin ningún resultado. Él repetía el mismo recorrido, generalmente en algunos horarios tenía el mismo recorrido, porque a veces pasaba por los comercios. Y él saliendo de la agencia de Quiniela, habrá sido a las 8 de la noche, a las 20 horas se encontró con una señora en la puerta de la agencia que lo saludó, que conversaron un ratito, por eso sabemos el horario, pero porque la señora hizo su jugada de lotería adentro, en la agencia, no a él, en la agencia. Pero aproximadamente por el horario que se encontraron fue donde ella hizo la jugada, así que a partir de ahí se tomaba ese horario, era las 20 horas, 20 y 10 de la noche, que se lo vio salir de la agencia como a hacer un último recorrido, porque ya era hora de pasar al IAFA las jugadas para el sorteo de esa noche, y se tomó esa hora como última vez que se lo vio. Pero a partir de ahí fue también muy difícil saber qué recorrido hizo, porque es una persona que siempre y en esos horarios hacía el mismo recorrido. Entonces, cuando se fue consultando con la gente no sabía en realidad si lo vio ese día, el día anterior, el anterior, porque generalmente coincidía siempre. Entonces, no podían asegurar si ese día lo habían visto hacer ese recorrido. Que te digo que el recorrido le tendría que haber llevado 20 minutos porque él tenía la obligación de volver a la agencia a pasar la jugada de lotería. Su esposa Beatriz se preocupó porque no había llegado a la casa. Lo llamó a las 20:45 y el celular de Pocho Morales ya estaba apagado y atendía directamente el contestador. Nunca ocurría esa situación. Enseguida llegaron los hijos de Pocho y recorrieron las cuadras aledañas a pie y en moto. A la media hora estaba todo el pueblo con linternas en manos buscando al hombre de la tómbola por todos lados. La policía local y departamental desplegó un operativo en la zona, pero transcurrió la madrugada, llegó la mañana siguiente y comenzó en la familia Morales esa sensación de angustia y desesperación que iba a durar más de una década. Nosotros empezamos la asistencia, fuimos hasta el lugar y empezamos a colaborar de esta forma, pero no pasaron los días, seguimos trabajando, seguimos colaborando porque había que inspeccionar lugares, establecer metodologías para distintas probabilidades de hipótesis de la desaparición de él. Se lo buscó por toda la Policía de Seguridad e Investigaciones, lo
buscaban por todos esos lugares y nosotros inspeccionábamos los lugares, asistíamos con esa parte. Cuando llegamos nos dicen que ese día él tenía un sistema de cámara de seguridad de la época, digamos de hace 11 años atrás, y ellos estaba filmado, Pocho Morales fue filmado en lo que es la colectora y pasa la ruta 127, creo ahí, y él había sido filmado en la bicicleta porque él tenía el trabajo con su esposa, ellos tenían una agencia de quiniela y él era el que hacía el tema en la calle con su bicicleta diariamente, la asistencia a la esposa, y tenían un sistema que el sistema del IAFA de la provincia tiene que levantan las jugadas en la vía pública y las llevan y las descargan en la tómbola. Así que alrededor de ese horario de las 20 a las 20:30, él dejó, hizo toda su actividad diaria y al final estaba dejando la jugada con la esposa. Fue saludado por una vecina, por un fallecimiento de un familiar que había tenido. Además hubo ahí una conexión muy especial con él, porque él era muy querido, él era muy amable, muy querido, una persona de bajo perfil, muy trabajadora, de familia, o sea que él no tenía inconveniente con nadie. Y en su bicicleta hacía su actividad diaria. Deja ahí todas las jugadas por las cuales se había colectado durante el tiempo de la tarde y se va, le dice a la esposa que va a ir cerca de su casa ahí a levantar unas jugadas más que tenía. En esa circunstancia, la esposa nota que no vuelve, y lo empiezan a buscar y ya después se desenvuelve todo lo que es la denuncia, la intervención de la policía, se le da intervención a la policía. Yo no recuerdo bien los horarios específicamente, pero todo se dio muy rápido y se siguió con la búsqueda, después ya se magnificó, se comunicó seguramente, me parece, yo no me acuerdo esa parte, pero a la más alta esfera de nuestra institución y de la provincia, obviamente toma conocimiento seguramente el gobernador, el ministro en ese momento, el jefe de policía, y a mí me designan con el laboratorio móvil para la asistencia en caso de detectarse probables lugares de una escena del crimen, etc. Efectivamente que, el día de hoy, nunca encontramos una escena del crimen. Esa misma noche había mucha gente del pueblo que se fue juntando frente a la agencia de Quiniela, que era en una de las calles principales de San Jaime. Se fue juntando la gente como para buscar información, para consultar, para preguntar si por ahí necesitábamos ayuda. Esa misma noche, te estoy hablando que habrá sido 10:30 de la noche, llegó un hombre de acá de San Jaime que dice que le había hablado, que Pocho en algún momento le habló. Bueno, eso fue una de las primeras hipótesis, pero porque en realidad quedó ahí. El hombre vive en una de las calles más alejadas del pueblo y que a partir de ahí ya continúa campo, viste, una estancia. Así que como que Pocho Morales lo había hablado y que le dijo que se iba al campo. Cuestión que la policía de San Jaime eh, tomó ese rumbo para la búsqueda y no había nada. Yo no sé de dónde pudo haber sacado el hombre esto de que lo había hablado, ¿viste? Quedó ahí, quedó en nada. El hombre estuvo en Chajarí después por esto que había dicho también. Así que, pero nunca más salió nada de esa información porque no fue así, no era real tampoco, aparentemente, ¿no? Después apareció, sí, por ejemplo, una señora, creo que era de la ciudad de Federación, que había dicho sí, como vidente, pero que había dicho que tenía una premonición o algo así, tampoco, no fue así. Surgió también el caso de Córdoba, donde lo habían visto en un colectivo aparentemente, también lo trajeron al señor para que haga un identikit de la persona. Bueno,
hicieron una etiqueta de la persona que había dicho esto, ¿no? En un colectivo que supuestamente lo había visto a Pocho Morales. Y lo trajeron, estuvo en Chajarí, siempre te hablo de Chajarí porque por la fiscalía, que todo llega a la fiscalía en Chajarí, así que estuvo ahí, estuvo detenido, demorado en realidad, 24 horas aproximadamente, pero tampoco tenían información certera. Sí, ya en esa instancia estaba como cuando vos brindás información, ¿viste? Y tenés, así que podés cobrar el dinero por la información dada, pero tampoco no se pudo corroborar nada de nada. En realidad no hay nada para corroborar. Fue una repercusión social muy fuerte, los vecinos se movilizaron, cosa que me parecía muy, pero muy bien, porque eso movilizaba a todos y a nosotros también nos daba más elementos para pedir ayuda, en este caso, como recién hacía referencia, a especialistas en genética. Siempre, digamos, pude ver una colaboración por parte de la familia también. Y bueno, y el hecho era muy llamativo, muy raro, porque insisto, siempre cuando ocurre algo de esta naturaleza, quedan algún tipo de rastro, algún tipo de evidencia. Y acá desapareció, y eso llevó a muchas suposiciones sobre los vecinos del lugar, muchos comentarios. Bueno, cada una de las pistas que teníamos, nosotros llevamos adelante la investigación. La movilización social siguió de alguna manera exigiendo a las autoridades, al gobierno provincial, al ministro de gobierno, a la policía, a la justicia, que lleven adelante las acciones. Las llevamos adelante, pero lamentablemente sin resultado. Agregarle a esto que, como dice el jefe, don Pocho era una persona muy querida en el lugar, era una persona que residía en su casa con su esposa, con sus 2 hijos. También había en ese momento residiendo o compartiendo el lugar otros familiares también, también compartiendo los recintos de la casa. Era una casa bastante grande, como son las casas en el interior. Y bueno, era una actividad prácticamente rutinaria de su casa, de las jugadas, algún centro de jubilados. Se supo decir en su momento que él concurría muy asiduamente al centro de jubilados. Y lo que llamaba la atención, también con el devenir de la investigación y de colectar datos y demás, fue esas coincidencias justamente con la desaparición de Sebastián Ortiz, un ciudadano dicen las crónicas, de Paso de los Libres, de Corrientes, dice que era un hombre que era un vendedor ambulante, alquilaba una pieza, a veces le prestaban para que viva, y salía a vender sus cosas en su bicicleta roja con su canasto. Un hombre de 66 años también, un hombre que el 6 de septiembre del año anterior es que no se toma más conocimiento de esa situación, y con él sí se noticia del evento inmerso en un corte de luz. Como todas las hipótesis que se pudieron haber llevado a cabo, o sea, que una persona pudiera estar vinculada, se dijo varias cosas, después que él podía tener, pero no tenía enemigos prácticamente, o sea, si había, podría ser con algún familiar, con algo, pero él era una persona, muy conocida en el pueblo, además, creo que había nacido ahí y no tenía enemigos, entonces era muy difícil plantear una hipótesis de que a él le había ocurrido, qué es lo que le había ocurrido. Las medidas que tomamos nosotros, o sea, había una parte de seguridad que empiezan a recabar datos, ellos asisten a la parte del área de investigaciones, porque así como fuimos nosotros del área de policía científica o de criminalística, fue un área de investigaciones de acá, investigaciones de las jefaturas departamentales. Se designaron muchas personas, muchos funcionarios policiales ahí. Yo no puedo decir cuántos, pero alrededor de 200, 300, 500 policías en un momento tienen que haber habido investigando distintos tipos de lugares. Hay mucha zona de monte, esa es prácticamente el corazón de lo que es para nosotros la selva de Montiel. Entonces hay muchos lugares de
Monte Bajo, etcétera, etcétera, pero también hay campos limpios. Entonces se empezaron a diversificar y a buscar en casas de familia, casas de todos los lugares. Hay personas que parecen por ahí de repente un testigo que dijo haberlo visto, pero que después se empieza a dudar de... Obviamente asistimos a un lugar que después va a haber más precisiones, pero también hicimos una inspección completa de ese lugar y obviamente cuando se detectaba y se decía, la justicia hacía el allanamiento y nosotros concretábamos la inspección y la recolección de algún indicio que podía haber, pero a ver, cuando no se detectaba absolutamente nada, o sea, esa hipótesis se daba por caída y además porque hay testimonios por ahí que son, obviamente cuando hay un testimonio se empieza a evaluar el testigo también, qué calidad tiene, qué certeza tiene, y eso implica que por ahí hay testigos que, bueno, tienen alguna dudosidad porque por alguna adicción que pueda haber de por medio, el alcohol, por ahí alguna cosa, entonces, y seguimos desarrollando la búsqueda. Y después todas las hipótesis probables en las fincas vecinas, en los campos vecinos, en arroyos, obviamente nuestra provincia cuenta con un sinnúmero de arroyos. La extraña desaparición de Pocho Morales no solo conmocionó a los vecinos de San Jaime de la Frontera, sino también a buena parte de la provincia. Cientos de cadetes de la policía rastrillaron campos aledaños y la ruta 127 hasta Los Conquistadores sin ningún resultado. También policías recorrieron casa por casa al pueblo, aunque no fueron requisas sino más bien consultas a cada vecino preguntando si sabían algo. Fueron unas 1.300 las viviendas hasta donde llegaron los agentes para preguntar sobre Morales, pero nadie aportó dato alguno. Pero lo más llamativo del caso es que Pocho Morales desaparece en la calle principal de San Jaime de la Frontera con su bicicleta, con la cual se la ve en las imágenes de la cámara de seguridad que yo le decía, se la ve ahí, y además había comprado en una despensa de una familia amiga, había comprado 1 litro de leche, una mermelada y 1 kilo de azúcar, creo, y lo tenía en el canastito delantero de su bicicleta. Porque bueno, había como todas estas causas en particular tienen que con esto, a ver, siempre se investiga a todo el entorno familiar, al entorno de amistades, al entorno social que de esa persona para saber o tomar un hilo de investigación. Así que los investigadores empezaron a tomar todos los elementos estos que me estoy haciendo referencia. Y continuamos con eso y obviamente la desaparición era con su bicicleta, con las cosas que había comprado, con su vestimenta, no se encontraron ni las prendas de él que se las buscaron, le puedo asegurar que se buscó en llegar un momento que hicimos una planificación, pasaron los días, pasaron las semanas y fuimos haciendo una planificación para hacer una inspección completa del pueblo. Una ciudad de 4 o 5 mil habitantes, fincas normales de lo que es el pueblo de San Jaime, y obviamente la familia empezó a reclamar porque no había respuesta, y fuimos inspeccionando y allanando, porque la justicia también trabajó, la fiscal era la doctora Riboira, exactamente, de la ciudad. Ella se trasladaba todos los días a San Jaime y nos asistía y además disponía todo lo que es allanamiento, todas las diligencias judiciales, obviamente respaldada por el sistema judicial del norte de la provincia también, y nosotros sentíamos el respaldo de investigar todo, que no quedara absolutamente nada. Y así fue. Nosotros, digo nosotros porque, pero ellos acá, Fernando, que fue un colaborador en esa oportunidad,
No dejamos, en las casas se inspeccionaron todo, los pozos de negro, porque en un momento no tenía cloaca, después se fue instalando cloaca, pero hay casas que quedan con la cloaca, o sea, se inspeccionaba eso, se inspeccionaba, como le decía, los arroyos, los piletones de lo que eran el sistema de cloacas. A ver, no se dejó absolutamente nada. Justo el año anterior también, 6 de septiembre del 2010, había desaparecido en San Jaime una persona que es oriundo de Paso de los Libres, pero siempre, o sea, varios años seguidos él trabajaba acá en San Jaime, o sea que durante la semana estaba en San Jaime, la gente lo conocía, sabía de dónde era, pero, y desapareció, también desapareció acá en San Jaime. Tampoco de él no se sabe nada. Solo que el caso de Pocho Morales tuvo más repercusión, porque en realidad nosotros, también al ser todos de acá, nos pusimos como al frente de la situación de saber qué había sucedido. Pero por eso, pero también había desaparecido Sebastián Ortiz. El comisario general Colazo hizo o pudo obtener el ADN del señor Morales, y con esas pruebas se iban investigando los sospechosos que surgían de alguna manera en la investigación, y también tuvimos la colaboración del doctor Corach, una eminencia, un referente en genética a nivel nacional e internacional, con quien se iban evaluando los trabajos que se hacían en ese momento, ¿no es cierto?, en la faz investigativa criminal de laboratorio. Así que realmente se trabajó muchísimo, lamentablemente sin un resultado, la verdad muy llamativo, porque el señor Morales, una persona, vuelvo a reiterar, muy querida en el pueblo, no tenía enemigos, estaba cerca de su casa, iba en bicicleta. Había momentos antes, había adquirido leche, yerba en un almacén ahí cercano, así que lo llevaba en un canastito, más toda la recaudación y las boletas de Quinisei, de todas esas cosas que se jugaban en la agencia. Y lo llamativo que en el lugar donde supuestamente desapareció no quedó nada, o sea, no quedó bicicleta, no quedó los elementos que él había comprado, una moneda, porque en ese momento todavía se usaban las monedas, o sea que es como que desapareció y no se supo más nada de él. Realmente un caso muy extraño, ¿no? Y a nosotros nos preocupó mucho, y seguramente eso nunca se va a abandonar, porque los resultados a veces no se dan en el momento y pasa el tiempo y surge algo y se puede esclarecer, ¿no? Aquellos primeros meses de la investigación transcurrieron entre testigos falsos y hechos que entorpecieron la investigación. Por ejemplo, el cura del pueblo y un concejal ocultaron información por aparentes razones personales, y un vecino que vivía en Córdoba mintió al declarar que había visto a Pocho Morales en la terminal de ómnibus de aquella ciudad, acompañado por 2 hombres que lo escoltaban. Yo no me voy a acordar, pero era un vehículo de una persona que estaba sospechada, que era un ex policía, una cosa así, que él tenía había tenido una disputa o algo personal con uno de los hijos. Era lo único, porque a Pocho Morales lo querían todo en San Jaime. Lo conocían, lo querían, y entonces, a ver, por ahí los hijos eran, al ser más jóvenes, tenían más vínculos y podía tener alguna disputa con alguien, pero eso ninguna muestra de ADN, obviamente que se hizo muestra de ADN de él, de cosas de él, en Buenos Aires, y en una entrevista que yo le llevo era el padre de la genética en la Argentina, para decirlo de una forma, o el padre del ADN le decían, en la UBA, y
y a partir de ahí surgió un vínculo y hablamos mucho sobre los casos y demás, pero nunca se arribó a ninguna conclusión de todas las hipótesis que había. En realidad siempre pensando, sin nada certero, ¿no? Pero siempre pensando qué pudo haber visto Pocho acá en San Jaime que lo lleve a que desaparezca, en realidad, ¿viste? Que vos planifiquen que tenga que desaparecer para que no cuente, para que no diga lo que vio. Así que es eso, ¿qué pudo haber visto acá en San Jaime que sea tan grave la situación que planifiquen hacerlo desaparecer? Y siempre pensando también que esa persona que planificó esto está con nosotros y vive con nosotros en San Jaime y convive y comparte con nosotros en San Jaime. Más allá que solamente sea, por supuesto, el de la idea, que es todo en realidad, y que lo haya hecho otro, pero vive en San Jaime. Porque si no, ¿qué otro motivo pudo haber pasado que desaparezca una persona? Se utilizaron todos los medios que teníamos a nuestro alcance en ese tiempo. Como dice el jefe, a nivel laboratorio eran los últimos que había en la región, y a nivel policía, sin lugar a duda, la utilización de quinos, la utilización de canes, rastreadores, que inclusive, si mal no recuerdo, uno de los perros marca la zona de lo que te relataba hoy de Pinino o las inmediaciones, no sé si confirmando o por lo menos llegando hasta ahí la posibilidad de que pueda haber andado en las inmediaciones, era parte de su recorrido habitual, no estaría muy errado de ese tema, pero el tema es que no quedó nada, no hubo nunca escena del crimen para preservar, no hubo nunca lugar para procesar, porque nunca hubo un lugar puntual donde se hallaron ni la bicicleta, ni los elementos, ni todo esto que te relaté con lo cual él se movilizaba, que era el póner, el celular, sus pertenencias. No hubo nunca escena para procesar, no hubo nunca un elemento físico que perteneciera a él, más allá que este relato que vuelca después Pinino, que era una persona muy conocida del lugar. Desde los primeros días hubo marchas por San Jaime y hasta cortes de la Ruta Nacional 127 en reclamo de justicia. Las hipótesis fueron nada más que versiones sin evidencia alguna que las sustentara. Se habló de crimen, de ocultamiento de su cuerpo, que era un hombre que vio o sabía algo que no debía, y también se descartó un posible suicidio porque el cuerpo nunca apareció. Sí, en realidad, siempre, todo ese primer año nos juntábamos todos los martes a las 8 de la noche, con lluvia, frío, calor por supuesto, pero todos los martes caminando desde la agencia hasta un lugar que se hizo como un homenaje a Don Ortiz, homenaje en realidad por esta situación de los desaparecidos, ¿no? Por eso, pidiendo justicia. Así que caminábamos, parábamos siempre en la comisaría, eso incluía el recorrido, conversábamos casi todos los martes con los jefes de la comisaría, que todavía era muy reciente, y por ahí buscando algunas novedades. El pueblo nos acompañó siempre, y después fue siendo todos los 30, o sea que una vez por mes, y ahora solamente una vez por año, pero que por ahí no nos olvidamos, por supuesto, de reclamar. Cada 30 de agosto también nos juntamos allí, hablamos con la gente un ratito, la gente participa, también si hay alguna consulta, a veces están algunas de las autoridades, otras veces no, pero vamos siempre recordando y pidiendo justicia por esto de la desaparición de Pocho Morales. Él no volvió de la última salida que él tiene desde las 20, que es saludado por Elba, la vecina, que le da el pésame,
y de ahí se va a levantar las jugadas que quedaban, 2 o 3 jugadas, que ya eran las personas que apuestan diaria o semanalmente, o que los clientes de él, que se le llama, él de ahí no volvió. Él no volvió a la agencia, ahí empezó la mujer, esperó, tuvo que cerrar la agencia y no lo vieron más. No lo vieron más. Lo llamativo de esto siempre fue, y será, porque sigue siendo, es que era la calle principal de San Jaime de la Frontera. Además, donde se conocen todos, en nuestros pueblos con esa idiosincrasia, esa cultura nos conocemos todos. Entonces, fue muy cuestionada, nos cuestionábamos nosotros mismos, todos los integrantes, todos los investigadores, que cómo podía ser eso, ¿no? Ahora, hay algunos elementos, pasó el tiempo, han pasado los años, y este científico un día, charlando con él, porque yo sé que el esfuerzo que hizo la institución, tal es así que no tuvieron que asistirnos fuerzas federales, no tuvieron que asistirnos otros laboratorios del país, porque nosotros teníamos todos o casi todos los elementos tecnológicos. El laboratorio en la década después del 2010 al 2015 se equipó un laboratorio en la provincia con toda la tecnología de punta. Microscopías americana, alemana. Yo fui personalmente encargado y junto con mis colaboradores, de comprar la mejor tecnología que había, y el laboratorio hasta el día de hoy sigue equipado con una tecnología de altísima calidad y obviamente prestigiosísima en el mundo, que se utiliza para toda investigación criminal, salvo lo que era el analizador de genética, que eso es lo que quedó hoy, pero que lo tiene el Poder Judicial acá. Pero hoy todos los analizadores genéticos son automáticos, o sea, se demora muy poco tiempo, que es lo que veo que está pasando, por ejemplo, en Corrientes. Se tienen que llevar las muestras a Buenos Aires, todo eso demora, eso. Está bien, nosotros acá del norte tendríamos que traerla a Paraná, o sea, teníamos que traerla, por eso nosotros viajábamos, íbamos y veníamos permanentemente. Hubo algunas otras evidencias sobre vehículos que se trabajaron, se investigaron y se procesaron y se analizaron, evidencias genéticas, si mal no recuerdo, de algunos parasoles, que había algunos fluidos que se trabajaron ahí, si mal no recuerdo, no terminaron dando origen humano. También otra de las hipótesis que se desvanecieron. Hubo también esa hipótesis de me acuerdo un hombre, Domingo, que manifestó un relato de haberlo visto, era un habitante de la localidad, haberlo visto en Córdoba, a los pocos días del episodio de no tener más novedad de él ahí en la localidad, lo vio en Córdoba, descender de un transporte público, conjuntamente con 2 personas y con una valija. Él manifiesta haber cruzado, digamos, miradas y haberlo visto perturbado porque no podía decir en qué situación se encontraba, que no era de las mejores, con estas 2 personas que lo acompañaban. Él manifiesta esto, eso también es otra línea de investigación que con el tiempo termina desvaneciéndose también, nunca fue así. Después hubo una serie de episodios con el tiempo, cercanos ya a fin de año de ese año, se hizo un petitorio por parte de la familia y de sus representantes legales a la por aquel entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré, para que tomara conocimiento y diera un impulso a la investigación. Si mal no recuerdo, se puso también un dinero a disposición por cualquier tipo de información, alrededor de por aquel entonces 100.000 pesos, para que surgiera información, ¿no? Todo era vital para que aporten cualquier línea de investigación que a nosotros nos pudiera servir y continuar con ello. Eso te lo puedo relatar, que no
no quedó nada, ningún lugar sin buscar, ninguna casa. De eso te puedo dar fe. Y este científico muy prestigioso un día me dijo, ¿usted no cree en las abducciones? Wow, entonces para mí fue, digamos, un antes y un después en mi vida profesional y personal. O sea, la verdad que yo a partir de ahí, y bueno, un poco la pandemia me ha llevado a leer bastante sobre esos temas y otros, ¿no? Pero sobre todo lo que es ese tema. Y bueno, a ver, en toda una franja de la República Argentina y de Américas, las abducciones, hay casos de testigos que fueron abducidos y vueltos, o sea, con casos que son relatados por el periodismo y que se dan fe de personas que hoy pueden dar testimonio y siguen dando testimonio. Pasa que por ahí se alejan un poco de la prensa y demás, pero efectivamente no podemos negar eso. Y nosotros en la provincia hemos tenido y seguimos teniendo, la verdad que yo estoy ahora un poco desactualizado, pero la mutilación del ganado bovino, eso es un hecho. Yo siempre tuve diferencia con los científicos que opinaban que el ratón, que el chupacabra, el mito del chupacabra, pero la verdad que siendo profesor en la escuela de Villaguay, yo tuve alumnos que no solamente me relataron casos que vieron, sino a su vez pudieron comprobar y dar testimonios y está filmado y fotografiado los casos de las mutilaciones del ganado. Y simplemente decirles que por ahí, al principio, por ahí algunos nos decían, ¿será que no se fue solo? Como por decisión propia, que pudo haber sido, pero la verdad que no. Él era una persona muy miedosa, y no creo que solo ella haya ido a ningún lugar. Es más, solamente Pocho tenía un solo nieto en ese momento que era mi hijo, así que y él vivía muy pendiente de él, muy pendiente todos los días, no se iba a ir por decisión propia, o sea que sabemos que alguien lo hizo desaparecer. Así que bueno, en eso, no dejando que nos olvidemos de lo que pasó, por nosotros, por lo que vivimos en San Jaime y por él para hacer justicia. La desaparición de Pocho Morales sigue siendo un misterio en la provincia. Como sucediera con otros casos de la historia criminal reciente de Entre Ríos, tales como los de la familia Gil, el contador Amado Avid o el arquitecto Mario Zapegno. No hay respuestas, no hay rastros, nadie sabe nada. Son gente que hace años está desaparecida y no existe explicación alguna, como si nunca hubiera pasado nada.